y le decía, ya llegó Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México, cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y a quien le pregunto honestamente, Rafa, ¿ya determinaste a dónde volteaba Xóchitl Gálvez en el debate anoche? ¿Ya determinaste cuál iglesia mandó tumbar Claudia Sheinbaum? ¿Ya determinaste por quién fue el asesor que le pidió que sacara el libro de Anabel Hernández, Xóchitl Gálvez, en el debate? Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. No, pues ayer estuve en Tlatelolco ahí viendo cómo estaba viendo el debate, y me llamó profundamente la atención que Xóchitl Gálvez sí siguió las directivas que dio públicamente Jorge Castañeda del Go Negative, y se las tomó muy en serio. Se tomó el Go Negative tan en serio que seguramente crecieron sus negativos después de este debate. Yo creo que estuvo peor que en el primer debate, y estuvo peor por todas las cosas que comentas. Es decir, sí llegó desencajada. Fíjate, a pesar de que en la mañana habían tenido un acto importante en el Zócalo, porque sí tuvieron un acto importante en el Zócalo, con descalabros, porque estuvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque es un hecho que hubo un conflicto alrededor de las vallas, que las vallas las habían puesto los organizadores de la marcha, pero que algunos de los marchistas o de los manifestantes quisieron quitarlas, y hubo agresiones contra los maestros, cosa que demerita mucho el actuar de la Marea Rosa. No fueron cosas graves, pero sí hubo agresiones. Sí creo yo que es un triunfo para López Obrador, a quien se le acusa de ser un autoritario, y sin embargo, en el Zócalo ayer tuvimos 2 manifestaciones de gente que no está con el gobierno, ¿no? Y que tuvieron que convivir ahí, y que de hecho se enfrentaron entre sí. Bueno, pero a pesar de tener el apoyo de la marcha de la mañana, Xóchitl Gálvez llegó ya descompuesta. Yo siento que llegó perdida, y es chistoso porque la observación que haces nos la hacíamos muchos ahí. Daba la impresión de que Xóchitl tenía un chícharo, o que alguien le estaba o que algo estaba leyendo. Era una cosa así extraña, porque de repente como que se pasmaba y de repente como que agarraba ruta. Y fíjate, cuando tú dices tenía la mirada extraviada, sí, yo creo que la tenía por 2 razones. ¿A quién miraba Xóchitl? Por un lado, sí estaba tratando de encontrar el argumento. A ver, estaba buscando el teleprompter por un lado, y por eso se le extraviaba la mirada. Y la otra parte que es muy chistosa es que todo el tiempo estaba tratando de que Claudia la viera, como si fuera un niño que busca la atención de sus mayores, ¿no? Es una cosa muy significativa, porque te habla efectivamente de que es una candidata muy disminuida. Y yo sí quiero decirte que a la salida del debate, nosotros vimos a la gente del PRI, de Acción Nacional, del PRD, muy descompuesta, es decir, muy desencajada, muy molesta, incluso con el debate. Y bueno, es una señal de que no le fue bien. Y si tú revisas todo el alegato de Xóchitl Gálvez, pues es un alegato que no se sostiene. Es un alegato que está lleno de... Es decir, es chistoso porque acusa a Claudia de mentirosa, hasta incluso saca un afiche un cartelito que extendía con la nariz, la silueta de Claudia, y que le crecía una nariz de Pinocho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que un chiste bastante malo, ¿no? Pero muy infantil, ¿no? Muy infantil, muy infantil. Yo de repente me sentí en primaria o en secundaria, ¿no? En primaria y secundaria. Y pero lo que es muy interesante es que todo el alegato se centró en agresiones. Trata de recordar cuáles fueron las grandes propuestas de gobierno que hizo Xóchitl ayer, y vas a ver que te vas a encontrar con problemas. Las únicas propuestas en las que hizo hincapié son propuestas que son inviables, como eso de abrir 100,000 escuelas de tiempo completo. ¿De dónde va a sacar el dinero? Es decir, estas propuestas básicamente lo que te revelan es que no está hecha para gobernar, no son propuestas serias de gobierno.
sus propuestas son o cosas muy delirantes o simplemente copias o calcas de la 4T. Y hay una cosa que es muy interesante, y es que sí, insiste Xóchitl Gálvez en la idea de que los programas sociales están en la Constitución, no se pueden quitar, pero no nos explica, no nos dice que están en la Constitución justamente a pesar del voto del PAN, que votó en contra, y que están en la Constitución para que dejaran de ser programas que estuvieran sujetos al clientelismo electoral. Y en fin, a mí me parece que fue muy desastroso todo lo que le pasó a Xóchitl Gálvez anoche, ¿no? Fue muy penoso. Y además dijo cosas que son increíbles. Por ejemplo, se pone a decir cómo es posible que López Obrador se haya saludado a la mamá del Chapo. Y esto es un tema que es muy interesante. Es un tema que es detrás de este tema hay una cuestión ética que es de fondo. Tú no puedes culpar a la madre de un narcotraficante por los delitos del hijo. Del mismo modo que tampoco puedes culpar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Tampoco puedes culpar de los delitos de una secuestradora a su hermana. Y la verdad, a mí me parece que Xóchitl Gálvez ahí se está metiendo en un terreno muy feo, ¿no? Definitivamente. Y me parece feo, malo y tonto, ¿no? Y hay otra cosa que me llamó poderosamente la atención en el debate de ayer, y es que Xóchitl Gálvez sacó una y otra vez el tema religioso, lo que quiere decir que está buscando este voto religioso, después de que se reclama trotskista y feminista y todas esas cosas, está efectivamente haciéndole constantes guiños a ese sector ultracatólico. Empieza diciendo, yo soy Xóchitl Gálvez y defiendo la vida. Todos sabemos que que el discurso de la defensa de la vida es esencialmente un discurso en contra de la despenalización del aborto. Y sabemos además que despenalizar el aborto es una cosa ética y que va a favor de la vida de las mujeres, porque muchas mujeres pierden la vida precisamente en abortos clandestinos. La penalización del aborto sí genera muchas muertes de mujeres. Es decir, son temas que son delicados. Dijo además en un momento dado, me pareció fantástico, como Claudia no cree en el pecado, en los pecados. Yo sí me quedé muy sorprendido, es decir, ¿qué nos está diciendo? Claudia no tiene ética, porque no tiene la ética cristiana. Perdón, es una locura lo que está manejando Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, ahora, hay una cosa que yo quisiera recalcar y que me parece que es importante y que es estratégica. Si tú revisas, ayer lo que hicieron fue el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez. Fíjate, hacen un cierre de campaña el 19 de mayo, cuando las elecciones son el 2 de junio. Es un cierre de campaña muy anticipado. Tanto Maynes como Sheinbaum pueden hacer campaña de aquí a, tienen toda una semana más de campaña. ¿Por qué cierran la campaña de Xóchitl Gálvez? ¿Y por qué lo hacen, además, en esta marcha rosa, que es una marcha que es apartidista, ¿no? Y yo sí creo que se vio un poco mermada, o se vio bastante mermada, por el hecho de que a mucha gente la convocaron originalmente diciendo que era una marcha ciudadana, y que ayer se vio clarísimo que fue una marcha del PAN, del PRI y del PRD, ¿no? Están y que fue una marcha que fue la marcha de cierre de campaña, tanto de Xóchitl Gálvez como de Santiago Tabuado. Bueno, este cierre de campaña tan anticipado, pues es claramente un anuncio de derrota. Básicamente lo que te están diciendo es, ya no vamos a hacer campaña, nos vamos a meter a otras lógicas. Y fíjate, hay una cosa que yo sí quiero señalar constantemente, ¿no? Que creo que no debemos de dejar de lado. Nos dicen que la marea rosa fue para defender la democracia, y quien convocan son los partidos del fraude electoral, el PRI y el PAN.
nos dicen que están en contra de un narcopresidente, no presentan una sola prueba de lo que es de que Andrés sea un narcopresidente. En cambio, tenemos todas las pruebas de que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, pues estaba ligado al cártel de Sinaloa. Nos dicen que este es un gobierno represor, represivo, opresivo. Es decir, les pedimos que mencionen un solo acto de represión de este gobierno y no atinan a darlo. Nos dicen, por ejemplo, que es represión la cárcel a Rosario Robles, cuando es un hecho que quien le hizo la gran publicidad al tema de la estafa maestra fue precisamente Mexicanos contra la Corrupción. Eso no se nos olvide. Nos dicen que la persecución contra Alito Moreno es persecución política. No es persecución política. Lo que se ha sacado de Alito Moreno es investigación, son cosas que han sido documentados. Nos piden que el presidente se deje de meter en el proceso electoral. ¿Quién se metió en el proceso electoral de manera abierta si no fue Vicente Fox? ¿Quién se metió en el proceso electoral de manera abierta si no fue Felipe Calderón haciendo un pacto y un acuerdo con Enrique Peña Nieto? Nos dicen que están polarizando, que este gobierno polariza, que protestan y que marchan porque este gobierno está polarizando al país. Perdón, hay una polarización que es muy vieja, que es la polarización económica, pero hay otra polarización que ellos están alimentando, que es la polarización del go negative, la polarización de la guerra sucia. Si algo polariza a la sociedad, es precisamente la guerra sucia. Entonces, es una marcha, es un movimiento que está plagado de contradicciones, que no sabe cómo resolver esas contradicciones, yo sí creo que es el ocaso del viejo régimen. Y lo que sí percibo es que están ya apelando a cosas increíbles. Yo escuchaba ayer, me topé en Twitter con un video en el cual hay un debate de Violeta Vázquez Rojas con Crespo, y Crespo increíblemente argumenta que defendiendo, saca un argumento que es muy erudito para defender que Xóchitl Gálvez dice mentiras. Dice Maquiavelo en El Príncipe que si no mientes no ganas. Es decir, te cae de madres que ese es tu argumento, que esa es tu gran defensa de Xóchitl Gálvez. Estás hablando de un texto de principios del siglo XVI. Estás hablando de un texto que está dirigido al príncipe. Te estás hablando de un texto que está dirigido que es un asesor, que es muy astuto, que está, bueno, Maquiavelo era genial, pues, ¿no? Pero es un texto de un tipo que está asesorando al príncipe para que haga maldades. Pero el propio Maquiavelo tenía un fundamento ético. El propio Maquiavelo dice, si un gobernante solo ve por su propio bien, no será bien querido por el pueblo, no será bien recibido. Ese nunca va a ser un buen gobernante. Si tú mientes para defender negocios, no serás un buen gobernante. Entonces, lo que estamos viendo es una cosa muy complicada, es un cierre muy temprano de campaña, lo que quiere decir, lo que significa que el PRI, el PAN, el PRD, los empresarios, sobre todo, ligados alrededor de Claudia X González, ligados muy probablemente alrededor de Ricardo Salinas Pliego, se van a dedicar a hacer campaña de otra manera. Y estamos teniendo ya toda una serie de filtraciones, de denuncias, de que hay una compra de voto masiva. Y eso es lo que van a hacer de aquí a las elecciones. ¿Para qué gastar en campaña si bien puedes gastar en compra de votos? ¿Para qué gastar en campaña si puedes incidir de otra manera en la ciudadanía? Ahora, no lo están haciendo de manera indiscriminada. Yo no creo ni siquiera que estén comprando votos para la elección presidencial. Todas las filtraciones que tenemos, los trascendidos que tenemos, que obviamente hay que confirmarlos y hay que revisarlos, etcétera, es que están comprando votos en la Ciudad de México y que están concentrando todo su capital para tratar de ganar la Ciudad de México, donde ciudad que ellos piensan que pueden ganar. Las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas dicen que Clara Brugada tiene 11, 12 puntos de ventaja, pero, sí es un hecho que la derecha mexicana tiene la vieja costumbre de comprar voluntades, tiene la costumbre del fraude electoral, y es un hecho que el fraude electoral hoy en día se hace de otras maneras. Entonces yo sí sugiero que estemos muy alertas,
con lo que está ocurriendo en materia de compra de posible compra de voto en Ciudad de México, porque eso sí sería muy grave. ¿Y por qué se están centrando en Ciudad de México? Porque si de alguna manera Taboada logra ganar la Ciudad de México, esta derecha del PRI, del PAN y el PRD seguiría teniendo proyecto. Si la pierden, no tienen ya proyecto. Ahora, ¿qué es lo que cuál es el proyecto de Taboada en la Ciudad de México? Lo dijo. Es decir, en uno de sus debates habló de Veolia, es la privatización del agua. Veolia es una empresa francesa que tiene privatizada el agua en Querétaro y Aguascalientes. Sí, en Aguascalientes y en Querétaro, creo que sí, y en otra zona. También está la iniciativa de lo del metro, de hacer una tarifa diferenciada en el metro. Esto básicamente abre las puertas a la privatización del sistema de transporte colectivo. También, obviamente, detrás de Taboada está el cártel inmobiliario, ¿no? Que es la gran, el manejo de las licencias, de los prediales, etcétera, como un negocio extraordinario. Y también, no hay que olvidarlo, Taboada tiene un acuerdo explícito con dos grupos que son grupos porriles, que son el Sindicato Libertad, ¿no? Cuyo dirigente Hugo Bello Valenzo está en la cárcel por secuestro exprés, y el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre titulado Orgullo, Fuerza y Poder Prieto. No hay que olvidar que Gutiérrez de la Torre está en la cárcel por trata de personas. Entonces, esto es lo que nos ofrecen. Fíjate, qué cosa tan perversa. Es realmente una alianza pues bastante siniestra, con grupos con grupos de porros, con grupos de empresarios poco escrupulosos. Imagínate una ciudad gobernada con estas gentes. Es decir, sí, dice bien el cambio, pero como bien dice la raza, lo único que le importa a este cuate es el cambio del uso del suelo, y lo único que le importa es el cambio de la tarifa del metro. Entonces, perdón, sí estamos una vez más ante un proyecto clasista, y estamos una vez más ante esa disyuntiva que llevamos rato teniendo. O pedimos o conseguimos un México en el que hay un México de derechos, o seguimos en la lógica neoliberal de tener un país en el que lo único que importa son los grandes negocios. Y pues Taboada y Xóchitl Gálvez representan y encarnan esto. Ahora, lo que tú me decías de la iglesia, fíjate,